Es que Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Todavía faltan varios, apenas van de 26. Bueno, déjenme tomar la captura de pantalla de la asistencia. Uy. Listo. Bueno, vamos a escoger entonces al azar, como habíamos comentado la vez pasada, para que nos hagan su presentación de producción de rayos X. Y la primera persona fue al azar, ¿eh? Perdóname, Jacqueline. Jacqueline Hernández. Adelante, por favor, Jacqueline. Sí, doctora, voy. ¿Ya se ve mi pantalla, doctora? Ya. Ya la vemos. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el rayo, bueno, el tubo radiógeno. Y como ya habíamos visto, pues las partes del tubo radiógeno. En la parte del ánodo, que viene siendo donde está como las flechas, empieza a, bueno, a girar para que empiece a ver como
bueno, empieza a girar. Voy ahí. Entonces, al momento de que empieza a girar, empiezan en la parte del ánodo, empiezan a ver como los filamentos se empiezan como a calentar. Después del centro de comando en el parte del cátodo, se manda el disparo, que bueno, cuando se toma la radiografía, se toma el disparo. Y al momento de hacer el disparo, se empiezan a mandar los, los electrones y estos van directamente hacia el ánodo. Entonces chocan con el tausgeno, algo así, es que no lo sé pronunciar bien. Al momento de que chocan con ese, se manda bueno, al momento de que se paran, es cuando se crean los rayos X y se toma lo que es la radiografía. Bueno, así yo le entendí, se me hizo práctico. Bueno, hay varios errorcitos, ¿eh? Okay. Hay varios, confusiones. Sí. Pero ahorita vamos a irlas aclarando poco a poco. Ok. A ver, ahora un jovenazo. Ay, creo que no hay. Ah, sí, ya encontré uno. Iván Mora. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días, Iván. Déjeme la transmito, espérame. Claro que sí. ¿Ya se ve, doctora? Ya. Bueno. Bueno, empiezo con el descubrimiento. Y el No, descubrimiento. solo producción, solo producción. Es que yo lo hice de todo. Bueno, entonces déjeme. Empiezo con. Aquí nada más de la producción o de lo del tubo de rayos X. Ajá. Bueno, yo elegí esta imagen porque está bien representada y nos va dividiendo que el tubo en general es es una ampolla grande de cristal con un vacío en su interior y está protegida por una carcasa forrada de plomo. Y esta carcasa presenta o contiene dos terminales de alta tensión, que son los de los costados. Y también en la parte de abajo se presenta una ventana para la salida de los rayos X. También la carcasa todo esto, por ejemplo, aquí está anotado, contiene aceite. Que este aceite es para la amortiguación, si no mal me equivoco. Ajá, Sí. como un amortiguador interno. Y Pero, también ¿qué amortigua? es cuando se produce el choque, ¿no? De electrones, o sea, el calor, vaya. Ok, pero entonces, ¿qué amortigua? Este. Ahí sí se me. Entonces, o sea, si estamos hablando de calor, podría ser la misma temperatura para que no se sobrecaliente o Claro, algo así. por Ok. supuesto. El aceite lo que hace es el medio refrigerante, aislante, y bueno, si tú le quieres llamar que amortigua, pues bueno, pero más que nada es el medio refrigerante o enfriante, aislante. Bueno, este tubo presenta un polo negativo, que es el cátodo. Ajá. Y del otro lado es un polo que es el ánodo. El ánodo puede ser fijo o rotatorio. En este caso, en esta imagen, es rotatorio. También se me pasó a mencionar que el cátodo presenta uno o dos filamentos que generalmente son tungsteno. Y bueno, ya expliqué lo de que el ánodo puede ser rotatorio, el ánodo puede ser rotatorio fijo. Y el ánodo presenta un motor de inducción.
que son estas barritas que están aquí arriba. Bueno, esta que tiene arriba y abajo. Ujú, Y el motor de inducción es lo que hace que gire el ánodo, ujú, para así poder cuando una vez que comienza a girar, ujú. se comienza a calentar. ¿Qué se Y así es. calienta? Mandé. ¿Qué se calienta? Este. Ay. O sea, se calienta el filamento, ¿Qué filamento? el tungsteno, el que tiene el cátodo. Ok. Ujú, Y y bueno, una vez que el cátodo comienza a calentar el filamento, se realiza el disparo desde la consola de mando. ujú. Y ya cuando se realiza este disparo, aquí se produce una descarga, en esta parte una descarga de electrones a alta velocidad. ¿Dónde se Los, el- produce dónde se produce la descarga? en esta parte, o sea, bueno, se produce a partir de que ya lo hizo como girar y que desde la consola de mando ya se realizó como el disparo. Y en esta parte central, por ejemplo aquí desde el ánodo rotatorio, se produce el choque de No, pero a ver, espérate. A ver, ¿dónde se produce la descarga? Dices tú. ¿O cómo le llamaste? Que desde la ventana, desde la consola de operaciones o de mando, a ver, ahí te quedas. Ajá, o sea, una vez que ya empezó a girar y calentarse, todo esto ya cuando el ánodo comienza a girar a una velocidad alta, el Ujú, cátodo comienza a calentar el filamento ok. y ya es cuando se realiza el disparo desde la consola de mando. Y Y luego, luego es donde se produce una descarga de electrones a alta velocidad. ¿pero dónde? ¿Dónde se produce la descarga de electrones a alta velocidad? Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde? Es que, bueno, o sea, yo supongo que es en esta, o sea, tiene que ser en esta zona para que después, Pero, a ver, posteriormente. si ya vimos los componentes del tubo radiógeno, lo tienen en la plataforma, hicieron un ejercicio en la plataforma, lo vimos la semana pasada por Zoom. En lugar de que me digan en esta parte, díganme el nombre de esa parte para que En nos el cátodo, entendamos. doctora, ¿Perdón? en el cátodo es donde se producen. Pues espérate, déjame a David. O sea, entonces sería bueno, o sea, entre el cátodo y el ánodo, porque pues ambos trabajan para pues, esto mismo, pero aquí están diciendo que se enfoca en el cátodo. A ver, bueno, síguele, David. Hay varios errores también, ¿eh? Pero bueno, a ver, síguele. Bueno, ya se produce esta descarga y los electrones chocan con el blanco de tungsteno, que es el que está en el cátodo. Y el resultado de este choque son los rayos X y ya estos se expulsan a través de esta ventana, que es en la parte de abajo, ¿Dónde se producen los rayos X? ¿Dónde se produce ese choque? en el cátodo, entonces, porque ya es cuando chocan con el filamento tungsteno. Ok, muchos errores. Vamos a otra persona. Vamos a ver. Leonardo López. Vamos, Leo. ¿Me escucha ¿Me escucha, doctora? Vamos, te toca. Leo, ¿sí estás ahí? Ay, aquí estoy, sí. Se apagó el micrófono. ¿Ya se puede ver en mi pantalla? No, todavía no. No, Rubí.
Listo, ahí se ve. No, Listo, ya se ve. no, yo no la veo. Permítame. Bueno, no sé si los demás, pero no la No, veo. ¿no la ven? ¿En serio nadie la ve? Yo no sé si los demás. No, Leo, no se ve. No. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a entrar desde el celular. Voy a entrar desde mi celular porque no sé por qué no me deja aquí. ¿Me acepta? No, es que no, pues no tendría que ser así. Porque no la tengo. Bueno, en lo que te preparas, Leo, para entrar por tu celular, a ver, vamos a escoger a otra persona. Janet Gilbón. En lo que te preparas, Leo, ¿eh? Sí, doctora. Janet. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Bueno, lo que yo entendí es que, bueno, primero el tubo radiógeno está compuesto por el cátodo, que está de este lado, que tiene carga negativa, y el ánodo, que está del otro lado, que tiene carga positiva. Y estos se encuentran como envueltos, bueno, en un envoltorio de cristal al vacío o del tubo. Y en el cátodo, bueno, este consta de un filamento que es la fuente de electrones, y este es en forma de una espiral de alambre de tungsteno. Y lo que pasa aquí es que se calienta hasta la incandescencia por el flujo de la corriente, y ya después emite los electrones. Y bueno, el filamento se ubica en un recipiente focalizador que está elaborado de molibdeno, y este está cargado negativamente. Entonces este dirige los electrones emitidos por el filamento al ánodo, ya que este es de carga positiva y los atrae. Y ya después en el ánodo, este está formado por un anticátodo, y la finalidad de este es convertir la energía cinética de los electrones. Y ya después, cuando estos... ¿En qué los va a convertir o cómo? A ver, ahí explícame eso. Bueno, porque los electrones pasan y como que liberan su energía cinética. Bueno, cuando chocan en el punto focal del anticátodo, y ya la energía cinética de los electrones se convierte en el calor, y a la vez estos son frenados de forma que... ¿Y eso cómo se llama, oye? ¿El proceso o cómo? Ajá, ¿cómo se llama ese proceso? De la conversión de energía cinética en calor. Es el efecto Joule. Ajá, ¿y dónde se lleva a cabo? Aquí cuando los electrones chocan y liberan su energía, y, o sea, lo liberan de forma de calor. Y, bueno, y que después de que son frenados, ya los electrones liberan la energía en forma de fotones, y así es como se constituyen los rayos X. Y ya. Bueno, Leo, ¿ya estás listo? Ya, doctora. No sé por qué no puedo, pero mi compañero me va a ayudar a proyectar mi pantalla. Bueno, mi Voy a proyectar presentación. yo pantalla, que es la presentación de Leo. Ok. Sí, gracias, doctora.
así o que la ponga en modo presentación, digo, es la imagen nada más. Está bien, bueno, yo no tengo problema, pero como tú quieras. Ok, bien. Bueno, pues lo que estamos viendo entonces ya se bajó el ruido, perdóname. Lo que estamos viendo entonces es la estructura interna del tubo de los rayos X. Esta estructura está construida, de metal. Está construida generalmente con aluminio, con un revestimiento interno de plomo, ¿no? Está en su interior incluido el aceite, que eso nos va a servir como un refrigerante, llamémoslo así, refrigeración líquida, para mantener una temperatura más estable en todo el sistema. Va a constar entonces de dos extremos, un cátodo y un ánodo. Ajá. ¿Qué más? Sí, bueno, sigo. Espérenme, que me pongan ustedes. Perdóname, ok, ya. El haz de rayos X va a salir siempre de la parte del cátodo, perdón, a la parte del ánodo. A ver, ¿cómo? Espérame, a ver, espérame. Ya me puse nervioso. No te pongas nervioso, no pasa nada. No va a pasar más allá que cometas los errores que acaban de cometer todos tus compañeros. Digo, no pasa nada. Bueno, pues a ver, entonces ya déjeme respirar otra vez, ¿no? De como vengo corriendo ahorita, pues ya me concentro otra vez. Leo, ¿ya te fuiste? ¿Qué le pasó? Leo, ¿sigues ahí? ¿Alguien sabe qué le pasó a Leo? Leo. No sé si su internet esté fallando porque creo que ahorita está en su trabajo. ¿Ya lo sacó? No, ahí está. Ahí está conectado. Bueno, a ver. Tienen muchos errores. Muchos. Por ende, me queda claro a mí que no les queda claro a ustedes la parte de producción de rayos X. Y no les queda claro porque eso significa que no han comprendido los conceptos físicos que ya estudiamos. Entonces vamos a empezar por ahí. Y me voy a ir así, conforme me van apareciendo en los participantes aquí en el Zoom, así me voy, uno en uno. Paula Rodríguez. Paula Aquí estoy. Paula, ¿me puedes decir, por favor, qué es corriente eléctrica? Si no sabe, ¿Se me prefiero escucha? Sí, te escucho. Si no sabe, prefiero que me digan no sé, para no perder tiempo. ¿Sabes o no sabes qué es una corriente eléctrica? Sí, es básicamente cuando dos cuerpos se ponen en comunicación y pues uno tiene como que exceso de electrones. Este se considera negativo y el otro pues es el positivo. Entonces se genera como una tensión y por ende pues el segundo, que es el positivo, se tratará de compensar y esto provoca como un tipo de desplazamiento de los electrones y pues esto se da este desplazamiento se da desde el negativo hacia el positivo. Ok. Primero que nada, bien, Paula. Primero que nada, quiero que les quede claro esto.
Una corriente eléctrica es el flujo de electrones o desplazamiento de electrones que se da del lado negativo al lado positivo. Negativo a positivo, negativo a positivo, negativo a positivo. Díaz Anayali. Aquí, doctora. A ver, Anayali, ¿cuál es el lado negativo y cuál es el lado positivo del tubo radiógeno? Lo de cation y anión, ¿o cuál era la pregunta? ¿Cuál es el lado negativo y el lado positivo en un tubo radiógeno? No estoy segura. Ubaldo. Sí, es el cátodo y el ánodo. Así es. Cátodo, ánodo. Muy diferente a cation y anión. Muy diferente. Cuando hablamos de cationes y aniones, estamos hablando de iones. Aquí estamos hablando de un polo negativo y un polo positivo. Entonces, llevamos dos. La corriente eléctrica se da del lado negativo al lado positivo, es decir, del cátodo al ánodo, no viceversa, como me lo explicaron algunos de sus compañeros que acaban de hacer la explicación, me lo dijeron al revés. Entonces, que quede claro, es del lado negativo al lado positivo, de cátodo a ánodo. Una cosa es cátodo, otra cosa es ánodo, una cosa es cation y otra cosa es anión. Gracias, Ubaldo. Julio. Julio Cabrera. ¿Listo, Julio? Sí. ¿Cuáles son los elementos que integran una corriente eléctrica según Ohm? Elementos ¿cómo? Que integran una corriente eléctrica según Ohm. ¿Sabes o no sabes? Según yo, en la ley de lo que Elementos que integran una corriente eléctrica según Ohm. intensidad, diferencia de potencial y resistencia. Exacto. Intensidad, diferencia de potencial y resistencia. Ok, Julio. Contreras Miroslava. ¿Lista? Miroslava, ¿qué es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial en una corriente eléctrica? ¿Qué es la fuerza electromotriz o diferencia potencial en una corriente eléctrica? No. No. Fátima Osorio, ¿qué es la fuerza electromotriz en una corriente eléctrica? Se refiere a la, pues como, se podría decir que es la velocidad. Así es. Como la que se mueven, ¿será los electrones? Exacto. Serán los electrones, o sea, lo dudaste. Los electrones, ajá, no sé. Ok. Fuerza electromotriz, la velocidad con la que se mueven los electrones, ¿de dónde a dónde, Fátima? ¿De dónde a dónde? Ay, voy a llorar, lo acabamos de decir. Cuando empecé a preguntar. ¿Perdón? De ánodo o de cátodo. A ver, otra vez. ¿Quién me habla? De cátodo a ánodo, ¿no? De cátodo a ánodo, o sea, de negativo a positivo. De negativo a positivo. Entonces, la fuerza electromotriz, representada por E en la ley de Ohm, es la velocidad con la que se mueven los electrones dentro de una corriente eléctrica de cátodo a ánodo.
Ok, Fátima, gracias. Pamela Garduño. Sí, aquí estoy. ¿Qué es la intensidad de corriente en una corriente eléctrica? Pues es la cantidad de electricidad De que electrones. circula, de electrones, Ujú. bueno, que circula por un circuito ¿De qué lado a qué lado? de negativo a positivo. Exacto. Ok, bien. Bien, Pamela. Intensidad. Cantidad de electrones de cátodo a ánodo. La fuerza electromotriz se mide en volts. La intensidad, la cantidad, se mide en amperes. Janet, Sí, doctora. ¿qué es un transformador de corriente? No sé, la verdad. Se notó en tu presentación. Jesús Hernández, ¿qué Sí, es aquí estoy. qué es un transformador de corriente? Bueno, es un sistema que te puede ayudar para que puedas reducir la potencia o el voltaje de una conexión específica a la que te está pidiendo. Por ejemplo, Ajá. cuando, no sé, enchufamos la tele o cualquier aparato a la luz y pues como es mucho el voltaje que viene de la luz, pues ese transformador hace que nada más agarre lo que necesita. Exacto. Pero no solo lo disminuye, también hay transformadores que aumentan. Ah, bueno, sí. Entonces, los transformadores, está bien lógico. ¿Qué es lo que hace un transformador? Pues transformar. ¿Qué va a transformar? El voltaje. Entonces, el voltaje, la velocidad con la que se mueven los electrones dentro de una corriente eléctrica. O la potencia. Si le quieren cambiar la palabra velocidad por potencia para que lo entiendan mejor, pues bueno, se vale. Pero bueno, entonces un transformador puede disminuir o aumentar el voltaje de una corriente eléctrica. Lo puede moderar. Bien, Jesús, gracias. Jacqueline Hernández. Sí, aquí estoy. ¿Qué es el efecto Joule? ¿Qué pasaría si Nada. ¿Mande? ¿Qué pasaría si en este momento les activo el examen, el primer examen parcial? En teoría deberían de resolverlo bien porque han hecho las actividades en la plataforma, ya llevamos cubierta la primera parte del temario, bueno, el primer tema, digamos, general, ya lo llevamos cubierto. En teoría ya puedo activarles el examen en este momento. Hicieron un cuestionario sobre los conceptos de física involucrados en la producción de rayos X. No sé cómo les haya ido, no he revisado el libro de calificaciones, estoy calificando la línea del tiempo. Algunos por ahí seguramente ya vieron su calificación. Pero bueno, ya hicieron un cuestionario, en la semana hicieron su ejercicio de producción de rayos X, en teoría ya puedo activarles el examen. ¿Cómo ven? ¿Se los activo de una vez? No. ¿Cómo ven? ¿Se los abro? Chicos, Bueno, yo diría que no, ¿por qué no, Ubaldo? porque todavía tengo algunas dudas en algunas cosas. Bueno, tú tienes dudas en algunas cosas, eso es bueno, pero muchos no tienen dudas, no saben nada. Eso quiero pensar que no han hecho las actividades de la plataforma. Hicieron un cuestionario de conceptos, así les ha deberido. Ya les había dicho desde la semana pasada, muchachos, si no estudian no vamos a lograr nada. Puedo entender del otro lado del monitor que a lo mejor están cansados de las clases de Zoom. Todos, muchachos, todos ya queremos regresar a la escuela, todos quisiéramos ya no usar cubrebocas, todos quisiéramos que la pandemia ya acabara y poder reincorporarnos a todas nuestras actividades. Pero la pandemia no es pretexto para no estudiar. No están estudiando, no están poniendo de su parte.
¿Cómo podemos entender producción de rayos X? Y me queda claro que no lo entienden. Por las presentaciones que acabo de ver, me queda clarísimo que no lo están entendiendo. Si no entienden la primera parte, que son los conceptos físicos. Ya los explicamos. Tienen una infografía, no es por nada, pero muy bonita en la plataforma. Hicieron un cuestionario respecto a esa infografía y no han entendido los conceptos. Y yo les pregunto, muchachos, ¿tienen dudas? Se quedan callados, no me dicen nada. Bueno, fuera que tuvieran dudas, porque tendría yo la oportunidad de aclararlas. Pero como no me dicen nada, pues yo doy por hecho que ya lo entendieron. Pero ahorita que estoy preguntando me doy cuenta que no entendieron nada. Si no ponen de su parte, no vamos a aprender, muchachos. Y esto es el inicio, nos falta la interpretación. Nos faltan las técnicas. Estamos viendo la posibilidad de que pronto ya ingresemos a la clínica. Ya ayer se tuvo una junta para establecer los lineamientos o el protocolo a seguir para entrar a la clínica. ¿En qué pregunta me quedé? ¿Cuál fue la última pregunta que hice? ¿Qué es el efecto El efecto Joule? Joule. ¿Qué es el efecto Joule? ¿En quién me quedé? En Jacqueline, ¿no? ¿Qué es el Conmigo, efecto ajá. Es cuando, bueno, habían comentado en una presentación que es cuando los átomos, bueno, su energía cinética se transforma en calor ¿La energía cinética de quién? de los electrones. Ok, bien. Carla Cuenca. Sí, doctora. ¿Qué es el efecto Edison-Richardson, Carla? El Edison Richardson. El efecto Edison-Richardson. Ah. Es. Dime, dime. ¿Qué pasó, Carla? ¿No? No. Creo que la Paula saqué de la... Rodríguez. Ay, Dios, Paula. no sé. Ah, bueno. Es cuando por el efecto Joule se lleva un tipo de incandescencia eh, por un conductor por un conductor. Efecto Edison-Richardson. Ay, Ya sé que ya levantaste la manita, Leo. Ahorita me vas a explicar tu presentación. Espérame. ¿Qué es el efecto Edison-Richardson? No sabe, Paula. Vamos a es ver. el vapor de electrones. ¿Y de dónde se origina o cómo? Es a través de un conductor. A partir del conductor se desprenden y como que se mantienen alrededor electrones libres y es lo que se forma como el vapor de los electrones. ¿Qué tiene que pasar primero? ¿Qué efecto tiene que pasar primero para que haya Edison-Richardson? El efecto Joule. Ok. Bueno. Vamos a desconectarnos, me quedo un minuto y nos volvemos a conectar. Y te preparas, Leo, para que nos expliques producción de rayos X.
¿Ya estás adentro, Leo? Sí, pero A no sé ver, si se está refiriendo a Leo López o a mí, que soy otro Leo. Leo López, ¿no? Que nos iba, esto es Leo Herrera. Doctora, Que nos ibas a compartir la presentación. Leo López creo que sí se le fue el internet, nos mandó una imagen de su ¿Otra vez? computadora que decía cargando. Bueno. ¿Cuántos vamos? 25, somos poquitos. No, sí puedo presentarlo yo, profesor. Bueno. Ya me dijeron que es efecto de Edison-Richardson. Ok. Bueno, ya con eso deben de saber explicar producción de rayos X. Ya se reiteró esos conceptos que son básicos. Bueno, en ausencia de Leo López, vamos con Leo Herrera. Leo Herrera, ¿nos compartes tu presentación de producción? Sí, nada más, espérame tantito en lo que lo presento. Listo. ¿Ya se ve? Ya. Ok, déjeme ponerla en presentación. Se sigue viendo, ¿verdad? Ok, está bien. Nada más ¿está? Bueno, pues primero que nada hay que definir qué son los rayos X para que todos lo entiendan. En pocas palabras es se podría decir, un tipo de radiación dentro del espectro electromagnético. Hay que tener eso en cuenta. Cuya onda es muy alta en frecuencia y de naturaleza ionizante. Recordemos que ionizante es capaz de poder quitar o arrancar los electrones de un átomo. Hay que también tener presente que es el efecto Joule, que como ya se había comentado, es el desprendimiento de calor por el paso de una corriente eléctrica. El efecto Edison-Richardson es cuando el efecto Joule se lleva a cabo dentro de un tubo de vacío. Por así decirlo, filamento o este conductor que está presentando el efecto Joule va a formar o desprender electrones formando un vapor de electrones. Y también hay que tener en cuenta qué es el espectro electromagnético. Pues más que otra cosa, es la manera en la que se puede distribuir la energía de una radiación. ¿Esto en qué forma? Pues en forma de ondas electromagnéticas. ¿Y qué es lo que se podría decir la unidad estructural de una onda electromagnética? Un fotón. Hay que tener en cuenta cómo se produce un fotón. Cuando un electrón choca con se podría decir, una unidad subatómica de algún átomo, ya sea un protón, un neutrón o incluso otro electrón, este va a provocar un fotón. Y como ya sabemos, un fotón hace o provoca una onda electromagnética.
Pues bien, ahora teniendo en cuenta ya todo eso, pues ya podemos empezar a explicar cómo se producen los rayos X. Pues bien, cuando la corriente eléctrica del cátodo empieza a funcionar, se está desplazando electrones. Después, esos electrones pasan al filamento de tungsteno, donde se va a producir el efecto Joule. Y como sabemos, si en un tubo de vacío o en un compartimento que tiene vacío, se lleva a cabo adentro el efecto Joule, pues va a empezar a producir o a liberar electrones. Eso sería una parte. Por otra parte, en el ánodo, puede ser o puede tener una forma de placa o una forma de un disco que está girando a gran velocidad. Esto tiene que también ser conformado por un elemento de tungsteno, pues su densidad o el agrupamiento de sus moléculas son bastante estrechas, por así decirlo. Entonces, cuando un electrón pase por ese filamento o por ese disco, podría chocar. Y como sabemos, el choque de un electrón con ya sea un neutrón, un protón o un electrón forma un fotón, pues entonces se produce una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética, ¿qué sería? Al final del día, una radiación o unos rayos X. ¿Por qué? Porque pues el fotón que se produce realiza una onda electromagnética que entra en la categoría de rayos X. Bueno, aquí tenemos una imagen un poco más explícita. Tenemos el filamento de tungsteno, el cual, como se puede ver, está de color naranja, o sea que está desprendiendo calor. Y las moléculas, o bueno, los puntos negros son los electrones, los cuales están yendo al otro extremo para poder chocar y así formar una onda electromagnética, un fotón, o en este caso, unos rayos X. Y ya sería todo. Muy bien, Leo. Muy bien. Ya me estaba poniendo nervioso también. No, muy bien. Te felicito. Entonces, con base a la explicación que Leo nos acaba de dar de la producción de rayos X, Dana Licona, ¿estás ahí? Sí, doctora. Dana, ¿en dónde se lleva a cabo el efecto Joule dentro del tubo radiógeno? En el filamento de tungsteno. ¿Y dónde se encuentra el filamento de tungsteno? En el cátodo. Ok. Bien, espero que no te hayan soplado. Mena Lilian. Sí, aquí estoy. Lilian, con base a la explicación que Leo nos acaba de dar, perdón, ¿en dónde se lleva a cabo el efecto Edison-Richardson? ¿En el ánodo? No. Entonces es en el tubo de vacío. Ahí es donde se produce el efecto de Edison-Richardson. ¿Pero en qué parte de ese tubo de vacío? El tubo de vacío tiene muchas partes. Cuando se pasa del cátodo al ánodo. No. ¿Y ahí se produce? No. No. Paola Meneses. ¿Dónde se doctora. lleva a cabo el efecto Edison-Richardson? Dentro del tubo de vidrio, el vacío. Según yo es igual ahí en el mismo filamento para que salgan los electrones disparados hacia la placa de tungsteno. No en el mismo filamento, pero sí en el mismo cátodo. Ah, ok, en el mismo cátodo. Sí, en el filamento, exactamente en el filamento se lleva a cabo el Joule. Ujú. Y en el cátodo, pero ya fuera del ligamento, fuera del filamento, ya es el Edison-Richardson. Ah, ok.
porque ya recuerden que el Edison Richardson ya liberó electrones, entonces ya no están dentro del filamento. Ya salieron del filamento. ¿Los electrones de dónde salen? Pues del filamento. Entonces ya están fuera del filamento, ya están en una nube en el electrón. Perdón, en el cátodo, ya ven, ya me parezco a ustedes. En el cátodo. Ok, por ahí hace ratito alguien mencionó que la copa de molibdeno, que forma parte del cátodo, también se le conoce como copa focalizadora. ¿Por qué? Tú misma, Paola. Bueno, no. Nadia Muñoz. ¿Por qué también se le conoce a la copa de molibdeno como copa focalizadora? Porque ahí se encuentran como que rodeando los electrones. No. Si no saben, de veras, prefiero que me digan que no saben. Prefiero que me digan, no, no sé. Por ahí alguien lo mencionó ahorita que nos acaban de hablar de la producción de rayos X. ¿Por qué se llama copa focalizadora a la copa de molibdeno que forma parte del cátodo? A ver, Reyes Alexa. ¿Sí me escucho? Sí, te escucho. ¿Es porque hace que los electrones salgan disparados en una sola dirección? Así es, porque la copa focalizadora lo que hace es focalizar esos electrones libres del efecto Edison-Richardson para dirigirlos ¿a dónde, Alexa? ¿Es hacia el ánodo? Hacia el ánodo, exactamente. ¿A qué parte exacta del ánodo? Méndez, ay, espérate. Reyes Alexa. Bueno, Méndez Amairani, exactamente a qué parte del ánodo va a focalizar esos electrones libres, la copa de molibdeno. ¿A la base de tuxteno del ánodo? A la placa. La placa de tuxteno la del placa de ánodo. tuxteno. Exacto, es placa de tuxteno. Bien. Doctora, tengo una duda en esa parte. ¿Es placa o blanca? Creo que me parece que también le llamaban en el video. ¿Cómo? ¿Placa o qué? Blanca me parece que le llamaban en el video, algo así, no recuerdo muy bien. Es que se le conoce como placa de tuxteno de wolfranio o cuando son los ánodos giratorios, disco o punto diana. Tiene como varios nombres. Punto diana, anticátodo, placa de tuxteno, disco de tuxteno o disco de wolfranio. Tiene diferentes nombres. Ok, gracias. Bien, ok, los dirige al punto diana, la copa de molibdeno. Muy bien. Y Meneses Paola. Sí. ¿Ahora qué pasa ahí en la placa de tuxteno? Ok, cuando los electrones salen disparados hacia la placa de tuxteno, van a rebotar y van a salir como haces de fotones. Como Ay, caray, ¿dónde van a rebotar? Bueno, o sea, es que cuando rebotan en la placa de tuxteno y se van hacia la parte del cilindro donde van a salir. No, a ver, espérate. No. A ver. La copa de molibdeno va a dirigir, o la copa focalizadora, a esos electrones libres que salieron del efecto Edison-Richardson y con anterioridad del efecto Joule. Los va a focalizar, dirigir al punto diana. ¿Qué pasa con esos electrones en el punto diana? Van a rebotar. No, o sea, no hay ningún rebote. Bueno, va a haber una desaceleración antes de llegar al ánodo. No, ¿qué no se supone que ahí el transformador amplificador, después del efecto Edison-Richardson, ya nos explicó hace ratito, me parece que Ubaldo, me parece que no recuerdo bien que nos explicó los transformadores,
que son los que se encargan de transformar, valga la redundancia, el voltaje dentro de un aparato electrónico. Entonces, el transformador amplificador se va a encargar de aumentar ese voltaje en kilovoltaje. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto? De 70 a 90 kilovoltios para irlos a colisionar de una manera muy veloz, porque ya vimos que el voltaje es velocidad de electrones, de una manera muy, muy veloz, los va a llevar a colisionar al punto diana. ¿Qué pasa en el punto diana? Bueno, es que no sé si, bueno, chocan con la placa de tungsteno. ¿Pero qué pasa ahí en esa placa de tungsteno? No me Em, dices, no me dices qué es lo que pasa ahí en la placa de tungsteno, Paola. Es que, bueno, cuando chocan, pues, o sea, ya pasan los electrones a haces de fotones. ¿Pero cómo? ¿Por qué o qué? Eso es lo que quiero que me expliques. O sea, así como que ¡tarán! Por arte de magia. Es que, bueno, al chocar es ahí cuando se va a liberar la energía en forma de fotones. ¿Pero por qué? ¿Por qué se libera? Porque cuando choca, o sea, ¿qué pasa? ¿Por la ionización? No, ¿cuál ionización? No. La que se va a poner a llorar soy yo, Paola. No soy la que se va a poner a llorar. Es que no sé cómo, o sea, cómo pasa, solamente sé, o sea, que salen disparados los electrones, chocan con la placa de tungsteno y sale, bueno, ahí se produce calor y para disiparlo, de la parte del ánodo empieza a rotar, a girar para disipar ese calor, porque lo que más se libera va a ser el calor y solamente el 10% sale rayos X. El 1%, ¿no? Es que había visto un video que decía 90% calor, 10% rayos X. Es muy poquito lo que sale en rayos X. Sí. En la placa de tungsteno es donde se lleva a cabo la producción de rayos X, no antes. Antes solo es corriente eléctrica. Eso quiero que quede muy claro. Antes del punto diana, todo es corriente eléctrica. En el punto diana se lleva a cabo la producción de rayos X. ¿Pero cómo, Paola? Lo vimos la semana pasada, modelo atómico de Bohr, o sea, lo platicamos tantas veces. A ver, Katia Rodríguez. Sí, aquí estoy. ¿Cómo se producen los rayos X en la placa de tungsteno? Bueno, a ver, voy a repetir un poco. O sea, salen los electrones pues con mucha velocidad y con mucha energía. Entonces, chocan con la placa de tungsteno y como esta tiene un número atómico pues diferente, no va a permitir que el electrón pase, o sea, más allá de esta placa de tungsteno. Entonces, después lo que ocurre es que esta energía que ya traía el electrón, pues se va a liberar en forma de un fotón, que como ya nos había dicho Leo, esta frecuencia que tiene el fotón es la que corresponde a la frecuencia de los rayos X. Bueno, a ver, te la pongo más fácil. ¿Cómo es que se produce un fotón, pues? A ver si por ahí me lo pueden explicar. Pues se produce por el electrón al chocar, libera su energía en forma de un fotón. ¿Pero con quién choca el electrón? A chocar con la placa de tungsteno. Pero que, o sea, choca con la placa y ya, ¿o cómo? O sea, ¿de qué está hecho la placa? ¿De qué es la placa? ¿De tungsteno? ¿De tungsteno? ¿Y el tungsteno qué es? ¿Es un elemento? Exacto. ¿Y de qué están conformados los elementos? De protones. ¿De qué? ¿De qué? De protones. De protones. ¿Y solo de protones? Neutrones. Ajá. ¿Qué más?
electrones también. Ajá. ¿Y esos electrones y protones, dónde se encuentran? ¿Forman parte de qué o qué? De un átomo. De un átomo, exacto. Entonces, ¿con quién va a chocar esos electrones libres? Con los átomos de tungsteno. Con los átomos de tuxteno. Específicamente, ¿con qué parte del átomo de tuxteno? Con el electrón. Con los electrones satélites. ¿Por qué? ¿Por qué hago redundancia con electrones satélites? Porque recuerdan que lo que tenemos son electrones libres. Lo que viene del ánodo, perdón, lo que viene del cátodo son electrones libres, consecuencia del efecto de Thomson-Richardson. Esos electrones libres que vienen solos, libres, solitos, sin átomo, van a ir a chocar con los electrones satélites que sí están en los átomos del punto diana o en los átomos del bloque de tuxteno. Entonces, ¿qué pasa? Chocan con esos electrones satélites y luego, modelo atómico de Bohr. ¿Se unen estos electrones en su última capa? No. ¿Podría volver repetir la pregunta? Voy. ¿Qué es lo que pasa con los electrones libres que vienen del cátodo a chocar con los electrones satélites de los átomos del bloque de tuxteno? ¿Qué pasa? Esto. Por eso les decía modelo atómico de Bohr. Los electrones libres chocan con los satélites que se encuentran aquí. Al chocar con estos electrones satélites, empieza a haber todo el desplazamiento de los electrones por los diferentes niveles de energía, liberando energía en forma de radiación, fotones. Es así como se producen los rayos X. Eso es importante que lo sepan. Así se producen los rayos X. Porque estos electrones vienen a desestabilizar este átomo que está tranquilito, este átomo de tuxteno del punto diana está bien tranquilito. Entonces, llegan, chocan con los de aquí, los satélites, los desestabilizan al átomo, entonces empiezan todos los electrones a moverse por los niveles de energía, liberando energía. Obviamente no solo se libera uno, se liberan muchos fotones y muchos rayos. ¿Cuántos rayos? Dependiendo de la cantidad de electrones que hayan ido a chocar con los electrones satélites. A esa cantidad de electrones, ¿cómo se le denomina? Según la ley de Ohm. Que ya lo vimos ahorita, cuando fui preguntando uno por uno. ¿Qué es la cantidad de electrones en una corriente eléctrica? Ay, no, por favor. Lo acabamos de ver. Les estoy preguntando así, uno por uno. ¿Amperio? Ajá, pero el ampere, ¿qué mide? La corriente eléctrica. ¿Pero qué parte de la corriente eléctrica? No toda. La La corriente eléctrica tiene 3 elementos. La cantidad de electricidad. Exacto. La intensidad. La intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones. Entonces, no solo se forma un fotón, no solo se forma un rayo, se forman varios dependiendo del miliamperaje, dependiendo de la cantidad de electrones que hayan chocado con los electrones satélites. ¿Y qué cantidad de electrones chocan? Pues la cantidad de electrones que se generaron en el efecto de Thomson-Richardson. De todo ese choque que se encuentra y de todo este desplazamiento de electrones y todo esto, gran parte es calor, que es disipado o refrigerado por el aceite.
y solo un mínimo porcentaje son rayos X. ¿Entienden cómo se producen los rayos X? ¿Ya quedó claro cómo se producen los rayos X? Una vez que todo esto sucede en la placa de tungsteno, Una vez que todo eso sucede en la placa de tungsteno, aquí en este ánodo, entonces sí, ya se produjeron los rayos X. Entonces este haz de rayos X va a pasar por la ventana de vidrio sin plomo o la ventana de emisión, luego por los filtros, que son de aluminio, y luego por los colimadores, que son de plomo. Los filtros se van a encargar de filtrar, valga la redundancia, solamente a los rayos X. O sea, van a dejar pasar solo a los rayos X que necesito. ¿Y cuáles son los necesitos? Los que necesito son esos rayos X de calidad. ¿Y cuáles son esos rayos X de calidad? Los de longitud de onda más corta. ¿Por qué los necesito de longitud de onda muy corta? Para que puedan penetrar el tejido. Si no me penetran tejido, pues entonces no puedo tomar radiografías. ¿A poco ustedes van a poder tomar una radiografía con la luz de una linterna, por ejemplo? Todos conocen las linternas. Prenden la linterna y dirigen la linterna a la cara de una persona. ¿A poco con esa luz, con esos fotones, van a generar una radiografía? No. No, ¿sí? No. ¿Chicos? No. Obvio, No. no. Necesito rayos X. ¿Y qué son los rayos X? Nos los acaba de reiterar Leo Herrera. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética con longitud de onda corta, con alta frecuencia y alto poder de penetración. ¿Penetración de qué? De tejidos, de materia. Si no penetran, pues no puedo tomar radiografías. Ese es el chiste de los rayos X, que penetren los tejidos para poder crear sombras. ¿Qué es una radiografía? Finalmente una radiografía son sombras. Es una imagen creada por sombras de tejidos de diferentes densidades. Entonces, los filtros se encargan de dejarme pasar a los rayos duros. Ahorita vamos a ver qué son los rayos duros, que son los rayos de calidad. Pasan por los colimadores, que se van a encargar de compactar, dirigir, delimitar el tejido que voy a irradiar. Porque si no, de lo contrario, si no hubiera colimadores, los rayos X saldrían disparados en todas direcciones. Obviamente de aquí, de la ventana de revisión, no de acá arriba, acá. Saldrían disparados hacia acá, por todos lados. Pero al tener un colimador, los dirige solamente por aquí, por el cilindro. Y al compactarlos en un punto o en una circunferencia, por decirlo así, entonces ya lo puedo dirigir, por ejemplo, a la punta de la nariz, para poder tomar una radiografía de centrales superiores. O los puedo dirigir al mentón para poder tomar una radiografía de centrales inferiores. ¿Sí quedó claro? Producción de rayos X. Ahora sí, muchachos. Muchachos. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Hace rato, bueno, cuando estudié el video del tubo, vi que decía que el aceite servía como amortiguador térmico, el que está en la carcasa. Sí. Pero usted dijo que era un medio refrigerante. Entonces, es lo mismo. Lo podemos, o sea, es lo mismo. Sí, lo pueden, o sea, alguien por ahí me decía que es un amortiguador y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué amortigua o qué? ¿La caída o qué? Ah, ok. ¿Qué amortigua? El calor, disipa el calor, refrigera calor, enfría el calor. Entonces, lo pueden manejar con cualquiera de esos términos. El punto específico es que el aceite lo que se encarga es de enfriar el aparato. Porque finalmente el aparato primero tiene una incandescencia en el filamento de tungsteno y luego cuando se genera el choque de los electrones libres con los electrones satélites se genera gran cantidad de calor. Entonces, durante la producción de rayos X está habiendo gran cantidad de calor y necesito el aceite para poder refrigerar, enfriar, amortiguar, disipar esa temperatura. De lo contrario, el aparato de rayos X se descompone. Yo les comentaba la vez pasada, cuando ustedes oprimen un botón de un aparato de rayos X para tomar una radiografía, a la hora de que están oprimiendo el botón, el aparato tiene una alarma, tiene un sonidito que significa que está viendo producción de rayos X. De hecho, en la consola de operaciones
se enciende en color rojo el signo de radiación ionizante, de peligro, radiación ionizante. ¿Conocen ese signo de radiación ionizante? ¿No? Bueno, ahí lo tengo en una presentación, ahorita ya no me da tiempo de buscarlo, pero bueno, se enciende, es un triangulito con como una calaverita, como una cara con una calaverita, y en un circulito rojo. Entonces se enciende ese círculo, ese icono, que significa existe radiación ionizante en este momento. Entonces, cuando ustedes están oprimiendo el botón, se enciende ese icono, suena una alarma. Cuando deja de sonar el botón, cuando deja de sonar esta alarma, ustedes retiran el botón del botón disparador, retiran el dedo del botón disparador, y en ese momento el aparato entra en pausa. Después de que tiene el icono de radiación ionizante, se pasa a un foquito, una luz que parpadea, que significa que el aparato está en pausa. En ese momento no se puede usar el aparato. ¿Qué significa? Que el aparato se está enfriando, que el aparato se está preparando para volver a tener otra emisión de rayos X. Esto dura milésimas de segundo, pero por unas milésimas de segundo no puedo usar el aparato de rayos X. Después el automático, el aparato deja de parpadear, significa que el aparato de rayos X ya está frío, ya está listo para volver a emitir otra haz de radiación X. ¿Está claro, muchachos? De verdad, es la última vez que pregunto si está claro producción de rayos X. Así es que literal, como dice el padre en las bodas, hable ahora o calle para siempre. Yo tenía una duda. La producción de rayos X va a ser igual, ya sea que el ánodo sea fijo o rotatorio, o sea, no tiene que A ver, ver. otra vez, no, háblame un poquito más fuerte. La producción de rayos X va a ser igual, o sea, el sistema y el proceso va a ser igual, ya sea si el ánodo es fijo o rotatorio. Sí. Y otra pregunta, ¿cuándo es fijo y cuándo es rotatorio? Depende de la marca o tipo de... Ajá, sí, depende del tipo de aparato. Depende de la marca, del tipo de aparato, para que los aparatos sean fijos o rotatorios. Para que los ánodos. En teoría, cuando tenemos ánodos giratorios, se supone que son como de mejor calidad. Mejoran la calidad de la radiación cuando son giratorios. Y depende del aparato, exactamente. Del fabricante, de la marca del aparato, etc. Ok, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? De verdad, muchachos, es la última vez que pregunto. Hablen ahora o callen para siempre. Yo, doctora, ¿sí me escucha? Sí. Sí, ya, perdón, apenas me voy logrando conectar. Alcancé a escuchar lo que preguntó ahorita mi compañero. Eso era algo que, bueno, yo iba a explicar ahorita. No sé si pueda comentárselo para saber si lo entendí bien o no. Ahora le vas adelante, me quedan 5 minutos, Leo. Vas. Sí, es rapidísimo. Déjame dejar de compartir. Claro, ya está. En el caso de este tipo de ánodos, del giratorio y del fijo y del rotatorio, la principal diferencia viene justo en este mecanismo en el que va a rotar. ¿Por qué? El primero que se estableció fue el ánodo fijo, pero aquí había un problema. Como la cantidad de calor que se genera es muchísima, esto afectaba en la calidad, en la vida útil, del aparato en sí. Entonces, había dos formas de solucionar este problema. Uno, se ampliaba el foco, el foco con el foco por el cual el rayo de electrones chocaba en la placa de tungsteno del ánodo, o se ampliaba el tiempo de transmisión del rayo. Pero en cualquiera de estos dos casos, la imagen se veía afectada, por lo cual entonces se investigó y se elaboró este tipo de ánodo, el rotatorio, que está formado por una cápsula de metal y en su interior también contiene aceite para que lo mantenga también refrigerado. Así es. ¿Sí está bien? Sí, así Okay, es. muchas gracias, compañero. Como les comentaba hace ratito, antes de que Leo nos explicara esto de manera más amplia, lo que hacen los ánodos giratorios es que mejoran la calidad de imagen. La calidad de radiación, la calidad del aparato y la calidad de imagen, que es lo que les comentaba hace ratito.
Y ya Leo nos los explicó de manera mucho más específica. Gracias, Leo. Sí, ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? ¿Ya no hay duda de producción de rayos X? ¿Seguros? Yo sí tenía una duda. Adelante. En internet había visto una imagen. Dame un tantito, Itzayana, espérame, es que mi hija está grite y grite, espérame. Dale, Itzayana, dime. Okay. Es que cuando estaba yo checando el diagrama que usted puso, decía que la parte del cátodo era ¿cómo se dice? El transformador no, el reductor. Decía que el cátodo era el reductor, pero no sería al revés. Es que yo en un libro vi que el cátodo era el transformador amplificante. Bueno, lo que pasa es que el cátodo no es un transformador. Eso primero necesito que les quede claro. El cátodo no es un transformador. El cátodo es el polo negativo dentro de este circuito eléctrico. Los transformadores son cables. O sea, en pocas palabras, los transformadores son cables, son circuitos que van conectados al cátodo. Entonces, recuerden que la vez pasada les comenté, y ahorita uno de sus compañeros también nos los acaba de comentar cuando pregunté qué era un transformador. No recuerdo quién, pero fue un varón, me acuerdo que fue un varón, bueno, un hombre, que nos explicó esto. Los transformadores están incluidos en todos nuestros aparatos electrónicos. Porque cuando nosotros conectamos un aparato a la toma de corriente que tenemos en casa, se genera mucho voltaje. Recuerden que el voltaje es la velocidad con la que se mueven los electrones dentro de una corriente eléctrica. Vamos a ponerlo de otra forma. No es lo correcto, pero quiero usar esta palabra para que puedan entenderme. Digamos que es como que la potencia de los electrones. No es lo correcto. Aunque, bueno, fuerza electromotriz también se define como diferencia potencial. Pero el término correcto es la velocidad. Sin embargo, para que me puedan entender, quiero que me entiendan que esa velocidad es como esa potencia con la que están viajando los electrones, esa fuerza, por eso se llama fuerza electromotriz, con la que están viajando los electrones, pues para dirigirse a un punto. Entonces, está conectado este transformador al cátodo, porque primero necesito, ya no, me queda un minuto, bueno, creo que necesitamos este tiempo, entonces vamos a conectarnos, desconectarnos y nos volvemos a conectar. Por favor, muchachos. Sí, estoy. Sí, gracias. Bueno, nos quedábamos. Los transformadores. Entonces, el transformador reductor lo que hace es bajar esa fuerza electromotriz con la que vienen los electrones
de la corriente eléctrica o de la toma de corriente de la pared o del contacto donde conectemos nuestro aparato electrónico. Entonces, primero lo que pasa para la producción de rayos X es que hay que bajar esa fuerza electromotriz, bajar el voltaje. Con ese poco voltaje me es suficiente para calentar el filamento tungsteno, bueno, para provocar el movimiento de los electrones y después la incandescencia y después la nube de electrones, con ese poco voltaje. Una vez que tengo la nube de electrones, es decir, el efecto de Edison-Richardson, ahí mismo en el cátodo, ya no en el filamento, en el cátodo, ya están listos. Entonces, el transformador amplificador lo que hace es aumentar el voltaje, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque necesito que esos electrones lleguen con toda la fuerza, con toda la velocidad, a colisionar con los electrones satélites que se encuentran en el ánodo, en los átomos de tungsteno del ánodo. Entonces, por eso se aumenta el voltaje con el transformador amplificador. ¿Cuánto lo aumentamos? De 70 a 90 kilovoltios. Y el miliamperaje funciona con poquito, con 8 a 15 miliamperes. Si se dan cuenta, ni siquiera estoy hablando de amperes, estoy hablando de miliamperes. Pero también si se dan cuenta, no estoy hablando de volts, estoy hablando de kilovoltios. Es decir, necesito mucho voltaje, un poco menos de miliamperaje. El correcto son 8 o 15 miliamperes. Recuerden que el miliamperaje mide la intensidad de corriente y la intensidad de corriente son la cantidad de electrones. Entonces, la cantidad de electrones que choquen con los electrones satélites de los átomos del bloque o del punto diana van a ser la cantidad de rayos que se van a formar. Y el voltaje está íntimamente relacionado con la calidad de esa radiación. ¿Y a qué me refiero con la calidad de la radiación? A la longitud de onda. ¿Y qué longitud de onda necesito? Muy corta. Muy corta para crear rayos X y pueda atravesar tejidos. ¿Sí quedó claro esta parte de los transformadores? Sí, creo que sí. Entonces, para confirmar... Finalmente, perdón que te interrumpa, Itzayana, finalmente los dos están conectados hacia el cátodo. Ajá. Pero no son el cátodo. Eso quiero que te quede claro. Los transformadores son circuitos, son cables. Okay. Pero no son el cátodo. Van conectados hacia el cátodo, primero para bajar el voltaje y luego para amplificarlo. ¿Sí? Sí, entonces primero va el reductor o el amplificador. El que está primero el reductor. El reductor, ok. Primero el reductor. Después del efecto de Edison-Richardson va el amplificador. Ok, gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Ya no hay ninguna duda? ¿Seguros? Seguros. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya hicieron la actividad de producción de rayos X, el jueguito que les expliqué la vez pasada. Sí, ya lo hicieron, ¿verdad? Sí, yo tengo una duda en ese jueguito. Dime. Es que lo hago, pero no sé si se registra. Sí, sí se registra. No se preocupen. De hecho, por ahí alguien me escribió en la plataforma y le contesté. En automático se registra la calificación, en automático. Entonces, no hay falla, ¿eh? Nunca me ha fallado. Lo único que no sé si se los comenté, pero se los comento en este momento, es que me pasó el semestre, bueno, el año pasado, el ciclo escolar pasado, cuando ya dimos las evaluaciones, la calificación, había alumnos que me decían, doctora, es que a mí en la plataforma me aparece que no tengo calificación de esta actividad de producción de rayos X. Me dice, no me aparece 0. Ajá, me dijo, me aparece 0 y sí la hice. Entonces, me voy a la plataforma, reviso esta situación, le dije, sí, en efecto tienes 0. Sí la hiciste, la plataforma me dice que sí la hiciste, pero que sacaste 0. Entonces, no hay falla, ¿eh? O sea, no hay falla. En automático me registra la calificación y registra la calificación más alta de esos 3 intentos. Entonces no hay problema. Entonces, okay, sí se los aclaro, porque les digo que me pasó. Es que me pone que saqué 0 y sí la hice, doctora. ¿De veras que sí la hice? Pues sí, sí la hiciste. La plataforma dice que sí la hiciste, porque no la aprobaste. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces,
ya se les activé la página, bueno, sí, la página con una liga para que fueran leyendo sobre efectos biológicos. Ahorita nos llevamos otra vez toda la clase en producción de rayos X, no importa. Y les voy a activar más información. Ahora sí van a tener actividades de esta información, que es un video sobre la explosión de la planta nuclear en Chernobyl. Son 2 videitos que tienen sus enlaces en YouTube para que los vean, para que sigan leyendo esta parte. Y la actividad, bueno, la próxima semana les he pedido con Leo, les he pedido el favor de conectarnos 11:15 porque yo vengo de otra clase. Tengo otra clase también 2 horas, de 2 horas antes que ustedes. Entonces, procuro terminar la clase 15 minutitos antes, 10 minutitos antes la otra, la verdad, para que yo también pueda desayunar algo. Entonces, por eso luego les digo, ay, nos conectamos 11:15. Pero la próxima semana no nos vamos a conectar a las 11, nos vamos a conectar a las 11:30, pero no porque vaya a desayunar, sino porque les voy a liberar el examen. La próxima semana tienen su primer examen parcial, que incluye todo esto que acabamos de ver, toda la parte de la historia, toda la parte de la línea del tiempo, toda parte hasta producción de rayos X. Entonces, es la primera parte que viene en su primer parcial. Entonces, se les va a abrir para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Ahí viene el tiempo, no recuerdo, son 10 preguntas, es un examen cortito. Si no mal recuerdo, creo que el tiempo son 13 minutos, una cosa así. Entonces, se los voy a liberar, bueno, se los voy a liberar 11:05 de la mañana para que tengan ahí tiempo, como a lo mejor ustedes también vienen de clase. Entonces, para que tengan tiempo de conectarse, empezar el examen, y nos conectamos 11:30 para ver este tema. Aparte, digo, ustedes estudian, el examen se abre hasta la próxima semana, pero aparte ya van a hacer otra actividad. Ahora sí les voy a liberar otra tareita. Van a seguir leyendo y la tareita está relacionada con el video de la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doctora, entonces, recapitulando todo, la siguiente semana tendríamos el examen, leemos la información que nos deje y la actividad que queda de tarea es acerca de los videos y las lecturas, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, voy a hablar a la plataforma para que no haya duda. Ah, ok. Gracias. Déjenme abrirla para que no haya duda de una vez. Aquí está. Ay, ¿dónde quedó la plataforma? Aquí está. No, no es cierto, no es esa. Ah, espérenme, no la encuentro. Ya la abrí, no me deja proyectarla. Ay, aquí está. Ya. Bien. Bueno, entonces fíjense bien, aquí con testigos, como testigos ustedes. Ya me están viendo, ¿verdad? La plataforma. ¿Sí? Sí. Bueno, su siguiente actividad. Aquí está, bueno, el examen, aquí está el primer examen, pero ese no lo van a poder ver hasta el otro miércoles que se les va a abrir. Entonces, ya les abrí esta, que es en este clic, que fue el documento que tuvieron que leer, que es largo. Y en este momento les voy a visualizar este video, que son los efectos en la salud por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Les visualizo este otro video, que son efectos por radioactividad generada por una bomba atómica, y este otro video, que son del accidente nuclear de Chernobyl. Con base a este video, van a resolver esta actividad, que es el cuestionario sobre el accidente nuclear de Chernobyl. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya se los liberé, ¿eh? Sí, está bien. Entonces, ¿el examen sería solamente hasta producción de rayos X? Exacto. El examen solo es hasta producción de rayos X. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, entonces, estudien, hagan esta actividad y el examen se abre el próximo miércoles, 11:05 de la mañana. Nos conectamos en Zoom para el siguiente tema a las 11:30.
¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Bueno, Sí, está bien. está bien, muchachos. Entonces, bueno, que tengan bonito día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.